Ahora vamos a hablar de radiología de los senos paranasales. Aquí todavía la radiología convencional tiene mucha utilidad porque es un procedimiento muy barato y accesible. Entonces, ¿qué son los senos paranasales? Son cavidades de aire de la cara rodeados por huesos. Se encuentran siempre en pares y toman el nombre del mismo hueso en el cual se localiza. Por ejemplo, los senos maxilares, frontales, etmoidales, efenoidales. Se comportan de un compartimiento único, en cambio la mayoría de estos, en tanto los senos etmoidales, son múltiples en días, ¿no? Y la función es disminuir el peso de la cabeza, humidificar el aire y son casas de resonancia para la voz, ¿no? Entonces, ¿cuándo se solicita una radiografía? Cuando quiero confirmar o descartar un diagnóstico presuntivo, cuando existen criterios que posifiquen la rayos X. De rutina se solicita, debe preguntarse cuando de rutina que queremos solicitar. La pregunta es, ¿se necesita? ¿Lo pido para qué y qué espero encontrar? Es obvio, ¿no? Obviamente, acá en la época que no había tomografía, este era el recurso que más se usaba y los radiólogos de aquella época usaban pues las técnicas, posiciones de Cadwell, Water, lateral y algunas posiciones especiales que les voy a mostrar simplemente porque ahora ya no se usa mucho, ¿no? Como leer los senos paranasales, son un radio transparente cuando es negro o presencia de aire en su interior y evidentemente son estructuras óseas cuando en general son radio opacos o blancos, ¿no? Entonces es el principio. Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía, un ratito por favor. Claramente, vean los senos paranasales, senos maxilares. ¿Me ven mi puntero? No, ¿no? No, doctor. Ahorita ya lo saqué. Ya. Ya. Entonces, tenemos los senos maxilares que son radiolúcidos y acá incidentalmente vemos algo de los senos frontales, ¿no? Así deben verse. Acá, por ejemplo, una incidencia frontal o de Cadwell, vemos los senos frontales y los senos etmoidales, ¿no es así? Algo de los senos maxilares, pero se superpone acá el peñasco del temporal. Bueno, entonces, ¿cuáles son los hallazgos más significativos radiológicos? Engrosamiento de la mucosa, que tiene que medir más de 5 milímetros, ¿no? Ocupación difusa del seno o la presencia de un nivel hidroaéreo o hay veces erosiones óseas. Esos eran signos que nosotros debíamos buscar en la radiografía. Acá en esta incidencia de Water boca cerrada vemos los senos seno maxilares, senos frontales que ustedes ven casi septados, acá la mandíbula y evidentemente acá la apófisis sobre el troide. Esta es la incidencia lateral que también servía, pero acá me servía para ver solamente esto, el seno esfenoidal, porque los frontales no la vemos, los maxilares se me superponen uno con otro y no sabía qué es lo que estaba viendo. Esta es una incidencia especial de Hirsch que me permitía ver acá el seno esfenoidal y hacia acá los senos etmoidales. Evidentemente es en días anteriores, en días posteriores. Son múltiples en días. Pero vino luego la tomografía computada y a santo remedio, esto nosotros podemos hacer adquisiciones axiales, pero con reconstrucciones coronales y sagittales de muy buena factura, y estamos viendo acá cómo son los senos frontales, cómo son los senos etmoidales, que tienen acá la lámina papirácea del etmoide, que es una estructura muy débil, que a veces con trauma se rompe, ¿no? Y obviamente acá vemos el septum nasal, los cornetes medios, cornetes inferiores, ¿no? Y acá ya estamos viendo el seno maxilar inferior con una estructura que ustedes deben conocerlo, que se llama el complejo osteomeatal. Seguimos avanzando, acá vemos los senos maxilares, los complejos osteomeatales más claros, acá aparte los senos frontales que van a tener un meato en la porción superior. Acá los senos esfenoidales, mire, con algo en su interior. Entonces, tomografía, sin lugar a dudas, ya vino a aclarar el panorama y nos permitía ver mejores cosas. Por ejemplo, acá, los senos frontales, en la que ustedes ven, la mucosa debe ser algo que está pegadito acá y que no lo alcanzamos a ver. Cuando es patológico, indudablemente eso se va a ver a la distancia. Igual acá las hemorroides hemorroidales anteriores y las hemorroides hemorroidales posteriores por acá. Estos serían los senos esfenoidales. Acá los senos esfenoidales, donde está esta flecha. Los senos maxilares, como en la mucosa delgadita, no se ve. Cuando es patológica ya lo vamos a ver. Bueno, luego vino la resonancia magnética y la resonancia magnética tiene un gran inconveniente. El gran inconveniente es que no permite ver hueso. Entonces lo que va a brillar va a ser parte de la mucosa. Y la mucosa que cubre el seno frontal, los senos paranasales siempre van a tener un brillo
mínimo, pero va a tener un brillo. A diferencia, miren ustedes, esta mucosa que cubre los cornetes en Lima, que es una ciudad que en el invierno respiramos agua, 98% de humedad en promedio, la mucosa debe ser de esta naturaleza, bastante, con señal incrementada en la secuencia de 2. Acá lo mismo tenemos, miren, estamos avanzando, los senos esfenoidales totalmente libres. Entramos viendo días esfenoidales libres, pero no se ve ese detalle tan bonito como se ve en la tomografía, como ustedes ven, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, senos maxilares, y llegamos, vamos a ver luego patología. Ahora primero vamos a ver esto, los complejos osteomiatal. Es un espacio común que une los senos frontales, senoidales y maxilares. Va a ser, van a tener estructuras como, por ejemplo, el óxido maxilar, el relaje del seno maxilar, el infundíbulo, la bula etmoidal, todas estas cosas que debemos encontrar. Esta es la visión endoscópica de la zona del complejo osteomiatal. Más o menos esta es la estructura anatómica donde vamos a evaluar la bula etmoidal acá, el receso frontal, y por acá es la zona del complejo osteomiatal, como ustedes ven, que se va a meter a la zona del seno maxilar que no alcanzamos a ver. El conducto nasolacrimal en esta posición. Acá nuevamente, ¿por qué insisto y hago esto bastante extenso? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, acá va a haber células mucosas que van a producir un moco. Este moco, por medio de la microvellosidad de estas células, van a ser drenados y llevados para salir a la cavidad nasal. Y obviamente la cavidad nasal como fluido puede pasarlo, uno deglutirlo, etcétera, y por ahí se pierde. ¿Qué pasa cuando este complejo se acorta, se achica? Usualmente hay veces personas nacen con un complejo bastante estrecho. Un simple resfriado va a obturar este complejo o este espacio, este ducto u osteo, y por ende va a acumularse líquido y me va a provocar lo que se llamaría una sinusitis. Si ustedes ven claramente acá, una infección poco significativa claramente obtura y me condiciona ya una posibilidad de sinusopatía. ¿Y qué va a pasar cuando hay un problema de sinusitis? Va a acumularse líquido y acá les vemos, miren, una incidencia en una radiografía en posición de Waters. Vemos nosotros que hay un nivel hidroaéreo dentro de este seno maxilar izquierdo. No miento, esta es una posición de cúbito dorsal. Hay un nivel hidroaéreo que significa que hay sinusitis, ¿no? Obviamente es más frecuente en el seno maxilar y obviamente también la bacteria que va a afectar eso va a ser la macrotal. Miren ustedes, acá hay una cosa importante. Un ratito, por favor. Acá, claramente vemos cómo está la mucosa del seno maxilar gruesa. Y al estar gruesa significa inflamada, vean la cantidad de líquido que ve en su interior. Si bien es cierto, acá la mucosa no está tan gruesa, pero sí hay líquido. Entonces, esto es como si fuera una sinusitis alérgica, tienden a ser simétricas, afectan los senos, fosas y senos, ¿no? La hemorragia también nos puede confundir con lesiones como esta. Vean ustedes acá, engrosamiento de la mucosa de los senos frontales. Este es un estudio tomográfico en el que vemos claramente los senos frontales engrosados, engrosamiento de la mucosa de los senos maxilares, no hay vuelta a quedar, y esto es definitivamente es un problema infeccioso o inflamatorio, por decirlo mismo. Si es crónico o agudo, no va a decir la clínica, ¿no? Cuánto tiempo está con la enfermedad, qué molestias tiene. Hay otras condiciones patológicas que aparecen en esta región y que tienen que ver con los senos paranasales. Es los mucoceles. ¿Qué es mucoceles? Son lesiones expansivas que ocurren cuando hay obstrucción de uno de estos conductos y se acumulan secreciones dentro de los senos. Por ejemplo, este es posiblemente una sinusitis, una obturación de los senos etmoidales y se ha roto y se ha metido dentro de la órbita. ¿De acuerdo? Pueden ser a nivel frontal o pueden ser también a nivel etmoidal, ¿no? Ahí vemos claramente un mucocele etmoidal que se ha metido a la órbita y por consiguiente me va a condicionar proptosis. Hay otras lesiones que son bastante frecuentes, que hay que tenerlo en cuenta simplemente, son los pólipos. Vean ustedes, o una tomografía, unos senos maxilares o unas lesiones que se elevan en el piso. Esto evidentemente no es moco, porque el moco usualmente es
por más espeso que sea, esto tiende a desplazarse. Recordad que esta es una tomografía tomada del paciente de cúbito dorsal, entonces este moco tiende a caer, pero cuando no cae y se mantiene en su sitio, pensamos que son pólipos dentro del seno maxilar. Vean ustedes, otra patología muy frecuente es la poliposis. La poliposis son tejidos blandos que se encuentran en la mucosa de los senos maxilares o en las fosas nasales y comienzan a crecer y condicionan ensanchamiento o tal vez obstrucción de los complejos osteomercales. El diagnóstico es básicamente clínico. El otorrino mete su rinoscopio y ve estructuras ahí brillosas, por ejemplo, por ahí hay una foto, entonces piensa en una poliposis. Hay varios tipos de poliposis, hay unos pólipos invertidos que usualmente es poco frecuente ver, pero cuando lo vemos, el diagnóstico yo le voy a contar cómo hacemos la diferenciación. Hay veces vamos a encontrar quistes de retención, que son estos, que parecen pólipos, ¿no? ¿Cómo demostramos uno con otro? Aplicando la sustancia de contraste. El tratamiento va a ser casi de lo mismo. Son masas homogéneas, tejido blando con bordes lisos y múltiples. Son los quistes de retención. Es difícil diferenciar entre quiste y pólipo. Un recurso es el aplicar la sustancia de contraste. Sinusitis fúngica es una condición muy rara, pero que está asociada a estado de inmunodeficiencia. Va a ser frecuente, los agentes frecuentes son el mucormicosis y la aspergillus, y es raro, y obviamente la clínica del audito va a decir que este paciente tiene sinusitis crónica. Oh, tiene tiempo, sinusitis, no le pasa nada, y cuando le toman una tomografía, como en este caso, vamos a ver que hay destrucción de la pared medial, destrucción del piso, de la órbita, y obviamente calcificaciones o estructuras anormales en el interior del cerebro. Nuevamente, otro mucosel esmoidal, miren ustedes, creció, destruyó la lámina papilar y se metió a la órbita. Le decía del papiloma invertido, que es igualito a la poliposis. La única diferencia es la histología y el comportamiento de estos papilomas invertidos. Dice, pueden extenderse en dirección lateral a los senos paranasales y casi hay un porcentaje, un 15% de genera carcinoma espirocelular, y casi siempre van a bombar o van a lesionar, erosionar los huesos. Cuando hay erosión de hueso, una papiloma una poliposis es un papiloma invertido. Acá, por ejemplo, miren cómo se ha metido la fosa nasal. Hay un realce moderado, ¿no? Y obviamente compromete principalmente al cornete medio. Otro papiloma invertido, en la que ustedes ven dónde está la pared medial de la órbita y qué pasó con la pared posterolateral, posterolateral del seno maxilar, destruido. Hay una entidad que es muy frecuente en jóvenes, que es el nasoangiofibroma juvenil. Es una entidad vascular proliferativa que tiene como una masa polipoide muy vascular, agresiva. Se origina en esta región, en la región nasofaringea, en la región fosa pterigopalatina, que vendría a ser en esta región, y comienza a crecer. Y parte de este tumor se mete a la zona del cabo, y ahí puede ocasionar epistasis, que es el síntoma más frecuente de demostración de esta enfermedad, ¿no? Miren ustedes un angiofibroma juvenil con sustancia de contraste, miren el grado de extensión que se ha metido, está tapando parte de la cama, se ha metido también hacia el seno esfenoidal. El tratamiento es puramente quirúrgico. Hay otras lesiones que son benignas, pero hay que saberlo, hay que conocerlo para decir, oye, esto es tal cosa, ¿no? Ejemplo, un osteoma. ¿Qué son los osteomas? Los osteomas son lesiones óseas, benignas, propiamente tal, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un osteoma en el seno etmoidal. Lo más frecuente son los senos frontales, ¿no? Y son lesiones que son totalmente densas, fácil de demostrar cuando existen, ¿no? Nos quedamos ahí simplemente observar. Otra lesión que sucede a nivel de los senos paranasales es la displasia fibrosa. La displasia fibrosa es un trastorno de hueso en la que hay reemplazo de la matriz ósea y del osteoide, formando un hueso reticular laxo poco organizado. Es un hueso que, digamos, va a deformar las estructuras óseas. Y al deformar las estructuras óseas, como están viendo acá, en este caso es una lesión en el etmoide, va a llevarle a comprimir
o deformar la órbita y por ende condicionar proptosis. Usualmente las displasias fibrosas más frecuentes son el hueso frontal, maxilar, y eso condicionan cambios estéticos, evidentemente de necesidad quirúrgica, ¿no? Porque nadie puede estar con la cara deformada. Y finalmente, los carcinomas epidermoides. Acá tenemos nosotros células, eh, digamos, tejido con células cronificadas. Entonces, acá puede ocultarse el papiloma, el carcinoma epidermoideo también de la mucosa al interior de la cavidad nasal. Miren, ¿cuál es la característica de un carcinoma? Destrucción ósea, gigantesco, erosivo y obviamente deforma. Si ustedes ven mi cara está deformada respecto al control lateral. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Oiga, ¿cuánto tiempo tiene usted de enfermedad? Tengo años, señor. Ah, ya, entonces pensar en eso. Hay otra enfermedad que tenga que ver algo con los senos paranasales, pero no es primario los senos paranasales, que se llama el neuroblastoma, estesioneuroblastoma, o llamado también neuroblastoma del nervio óptico. Como ustedes ven, es una lesión óptica del nervio olfatorio. Una lesión que crece en la zona donde está el nervio bulbo olfatorio, al crecer destruye, se mete a las fosas nasales o a veces puede crecer la región supratentorial, ¿no? Básicamente las manifestaciones son en función a la magnitud de la lesión y principalmente lesión en la lesión del nervio olfatorio. Y finalmente, por ahí tenemos los linfomas, que consiste, como les decía, que aparecen en cualquier parte de la ergonomía y pueden ser cualquier cosa. Acá da la impresión que fuera una sinusitis, ¿no es así? Entonces, ahí tranquilamente tenemos el diagnóstico del linfoma. Muy bien, con eso hemos acabado el segundo tema. Me falta